puedes darte el truco con la pantalla luminosa. Con clics y con ideas la vida se transforma. De bits y de bytes construye una memoria hermosa, conectando el mundo de forma maravillosa. César y la tecnología vamos a aprender. Entre risas y secretos nada va a temer. Es un mundo mágico por descubrir. Con César a tu lado no hay que desistir. Hola, hoy nos metemos en un tema, fascinante. Cómo esas vibraciones en el aire se transforman en la música, en los sonidos que nos rodean. Vamos a usar como guía algunas ideas de fundamentos de psicoacústica musical para entender mejor esa conexión, ¿no?, entre lo físico del sonido y cómo lo vivimos nosotros. Así que vamos a explorar esto a fondo. Exacto. La psicoacústica es justamente eso, ¿no? Como un puente entre la física, las ondas sonoras y nuestra percepción, que ya es algo, psicológico, muy personal. Porque no solo oímos, interpretamos, sentimos. Es un proceso increíblemente humano. Arranquemos por lo básico, lo físico. El sonido, fundamentalmente, ¿qué es? Es una variación de presión, ¿cierto?, que viaja por un medio, casi siempre el aire, y nuestro oído capta un rango de esas vibraciones. Lo típico, entre 20 y 20.000 Hz, aunque sabemos que hay sonidos fuera de ese rango, claro. Y el viaje que hace ese sonido hasta que llega al cerebro es una maravilla de la biología, la verdad. El oído externo, canaliza la presión. Luego, el oído medio, con el tímpano y esa cadenita de huesecillos. El martillo, yunque, estribo. Sí. Transforma esa presión en vibración mecánica. Ah, los huesecillos. Sí. Y de ahí, la vibración pasa al oído interno. Ahí es donde está la cóclea. La cóclea. Ahí es donde pasa la magia, ¿no? Donde se traduce todo al lenguaje del cerebro. Justamente. La cóclea como que desenreda las frecuencias. Y lo más importante, convierte esa energía mecánica en impulsos nerviosos. Esto gracias a unas células muy especiales, las células ciliadas. Es una conversión constante. De acústica a mecánica. Sí. Y de mecánica, a eléctrica, a nerviosa. Es el indicio de cómo percibimos. Y acá entra algo que menciona el texto que me parece clave. La diferencia apenas perceptible, la DAP. La idea de que no percibimos los cambios de forma lineal, digamos. Para notar una diferencia, el cambio tiene que ser proporcional al estímulo que ya había. Exacto. Es la ley de Weber-Fechner en acción. No es lo mismo si añades, 1 gramo a algo que pesa 10 gramos, que si añades ese mismo gramo a algo que pesa 100 gramos. Claro, en el segundo caso casi ni lo notas. Exacto. El cambio absoluto es el mismo, 1 gramo, pero la percepción es totalmente distinta. Y esto aplica directo a cómo oímos. Nuestra sensibilidad a los cambios de frecuencia, por ejemplo, es mucho mejor en frecuencias medias y altas. Un cambio chiquito, porcentualmente hablando, ahí sí lo notamos. En los graves, no tanto. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esto con la intensidad? O sea, ¿qué tan fuerte oímos algo? Es fundamental. El oído maneja un rango de intensidades, es descomunal. De lo más suavecito a lo que ya te deja sordo. Es una escala de 1 a 1 billón, más o menos. Por eso usamos los decibelios, los dB. Es una escala logarítmica que se ajusta mucho mejor a esta percepción proporcional que decíamos. Entiendo. Los dB ayudan a manejar esos números gigantes. Sí, pero ojo, incluso con los dB no oímos todas las frecuencias con la misma intensidad percibida. Ahí entran las curvas de igual sonoridad, ¿verdad? Esas que muestran que, por ejemplo, necesitamos darle mucha más potencia a un bajo para que sintamos que suene igual de fuerte que un tono medio. Justamente. El oído es súper sensible en las frecuencias medias. Casualmente, ahí está gran parte de la voz humana, ¿no? Entonces, para que un tono grave nos dé la misma sensación de volumen que uno medio, necesita muchísima más energía física, más presión sonora. La sonoridad que percibimos, lo que llamamos volumen, depende muchísimo de la frecuencia, no solo de la intensidad física medida en decibeles. Fascinante, de verdad. Ahora, hablemos del timbre. Eso que nos hace distinguir, una flauta de un violín, aunque toquen la misma nota y al mismo volumen.
El texto lo relaciona con el espectro, o sea, el contenido de armónicos, y también con la forma de la onda. Sí, y no solo eso, también influyen mucho las cosas que pasan en el tiempo. Cómo empieza el sonido, el ataque, cómo decae, todo eso crea como la huella digital del sonido, su timbre único. Pero lo más increíble es cómo nuestro sistema auditivo no es pasivo, sino que interactúa con sonidos complejos. ¿A qué te refieres? ¿Cosas como los tonos de combinación? Exacto, por ejemplo, cuando los sonidos son muy fuertes, nuestro propio oído, por cómo funciona su mecánica, que no es perfectamente lineal, puede generar tonos que no estaban en el sonido original. A veces oyes una frecuencia que es la resta de otras dos, por ejemplo. Son como tonos fantasma creados por el oído mismo. ¡Wow! Y luego está el fenómeno de la fundamental perdida. Ah, sí. Eso de que nuestro cerebro puede escuchar la nota base de un sonido, la fundamental, aunque esa frecuencia no esté físicamente sonando. Precisamente. Es increíble. El cerebro actúa como un detective sonoro, ¿no? Analiza los armónicos que sí están presentes, ve la relación entre ellos y deduce cuál debería ser la frecuencia fundamental que los organiza, aunque esa frecuencia no esté. ¿Y eso pasa siempre? Pasa muchísimo, incluso a niveles bajos. Es un proceso neuronal súper importante. Nos permite percibir la altura correcta de las notas en instrumentos musicales, incluso cuando el altavoz es pequeño y no reproduce bien los graves. O entender la voz de alguien por teléfono, que le faltan frecuencias. Impresionante. Entonces, resumiendo un poco, nuestra percepción del sonido no es como una grabación, no es pasiva. Es un proceso súper activo, constructivo. Vimos cómo detectamos diferencias mínimas de forma proporcional, la DAP, cómo el volumen que percibimos cambia un montón con la frecuencia, qué es lo que define el timbre, y hasta cómo el cerebro inventa o completa información sonora que falta, como con la fundamental perdida. O sea, no somos micrófonos, somos intérpretes activos del sonido. Totalmente. Y eso nos deja con una pregunta interesante para pensar, ¿no? Si nuestra percepción, como vimos con la fundamental perdida, es en parte una construcción del cerebro basada en estas reglas psicoacústicas. Entonces, ¿qué tanto de lo que llamamos consonancia o disonancia en la música es una propiedad física pura de las ondas sonoras y qué tanto es una interpretación de nuestro sistema nervioso moldeada por esta forma tan particular que tenemos de procesar el sonido? Uf, muy buena pregunta. Da para seguir pensando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del oído y la mente.